Hola, buenas tardes, les habla Anderson y hemos llegado a la etapa final de nuestra reseña de Economía para Todos con el Dr. R.C. Sproul Jr. Y este es el video final de esta reseña. Ha sido un viaje largo, pero para los que me conocen, algunos saben que si me obsesiono con algo o empiezo algo, quiero terminarlo. Así que en este episodio vamos a empaquetar los capítulos número 10, 11 y 12 del DVD. Es decir, que vamos a tratar de empaquetar tres videos, cada uno de una duración de 20 minutos. No obstante, este video será más corto. Quiero que sea corto porque quiero que sea la etapa final y pues a este punto ya sabemos de qué se trata el estudio. Entonces, en este episodio vamos a hablar acerca de uno, el costo de la redistribución; 2, los verdaderos efectos del pecado en la economía; y 3, la economía del reino de Dios. Comencemos. En el capítulo 10 de este curso, en el DVD, el autor comienza enseñando acerca de lo que es el costo de la redistribución, es decir, él toma donde dejó anteriormente al hablar de las filosofías y sistemas políticos como la intervención, y la intervención como lleva hacia el comunismo o el socialismo. En otras palabras, la intervención es una forma progresiva o evolutiva de llegar al socialismo, o dicho de otro modo, es un socialismo a un nivel bajo. La otra forma de llegar a un sistema de comando y control socialista o comunista es por medio de la revolución, y eso lo vimos en un episodio anterior. Entonces, en el capítulo 10, al hablar del costo de la redistribución, el autor aborda el tema: ¿cuál es el problema del mundo? De acuerdo a la perspectiva bíblica, desde la óptica divina, el problema es la escasez. La escasez es el problema económico que el pecado ha traído. No obstante, cuando el autor comienza a enseñar acerca del nuevo acuerdo o el The New Deal en Estados Unidos, la creación de la Reserva Federal, entre otras cosas, él afirma que los líderes o gobiernos de aquel entonces dijeron que ya hemos solucionado el problema de la escasez en el mundo. Ahora el problema que tenemos es la redistribución. Él dice que esto es un engaño, ya que jamás se va a eliminar a un 100% y absolutamente la pobreza. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y adicional a eso, el autor enseña de que hablar de la redistribución, número uno, es arrogante, y número dos, representa la economía como una gran torta en donde a cada persona se le distribuye de un pedazo. Unos van a recibir uno más grande y otros una tajada más pequeña. Eventualmente esto va a conllevar a violar el octavo mandamiento de no robarás, pues se le va a quitar, a veces sin permiso, a veces de forma coercionada o a veces por medio de impuestos y la legalidad, dinero a personas que sí producen con el fin de darle a otras personas que no producen. Otra forma de intervención y de redistribución que le cuesta mucho, que trae un gran costo, y ya vamos a ver cuáles son los costos de los que el autor habla, es que el gobierno comienza a hacer muchas construcciones y a realizar muchas obras que serán de beneficio para la ciudad como estructura, como lugar geográfico, por decirlo así. No obstante, el autor dice que son cosas que el mercado no está pidiendo. Construir carreteras nuevas, puentes grandes, entre otras cosas, en ocasiones el mercado no las está pidiendo, sino que son las intenciones de los que controlan la banca, el dinero y la oferta monetaria de imprimir dinero, construir todas estas cosas y poder ganar. Él dice, hay algunos beneficios. ¿Quién se beneficia de esto? Número uno, los políticos, los que pueden y tienen la facultad de escribir estas leyes para imprimir el dinero, escoger las corporaciones o empresas que van a liderar la construcción, las cuales también ganan, y finalmente las personas que son contratadas para trabajar. Desafortunadamente estos son trabajos que son temporales, porque son empleos que duran durante el periodo en que las construcciones toman lugar. Así que el punto del costo del redistribuir es, uno, le roba a los que sí producen, y al darle a los que no producen está creando una mentalidad dependiente. Eso es lo que el autor llama un bienestarismo o un corporatismo, en donde las personas comienzan a ser educadas y a acostumbrarse
a que el gobierno debe cuidarlas y debe solucionar todos sus problemas desde la educación, la salud, el trabajo, el entretenimiento, el deporte, usted nómbrelas. El autor aborda algo muy interesante que es la pobreza generacional, y es que en Estados Unidos, en algunas poblaciones, él habla de que hay personas que nacieron con una dependencia del gobierno, pues el gobierno allí imprime cheques y literalmente le da dinero a las personas, y creo que esto es algo que sucede en nuestros países también de varias formas, y esto crea una mentalidad de dependencia. Las personas no van a querer trabajar, no van a ser productivas, solo están recibiendo y consumiendo. De hecho, el mismo Adam Smith dice que aquellos que menos producen son los que más consumen. Entonces, esto crea una dependencia que a largo plazo no va a producir, sino que va a generar más y más gastos. Este es el bienestarismo y este es el costo de la redistribución. Ahora, en la lección número 11, él habla acerca de las verdaderas consecuencias del pecado en la economía. Y debo decir que ese capítulo está cargado de información educativa, histórica y muy interesante. Pero se lo voy a resumir, se lo resumo así. Corea del Norte versus Corea del Sur. 70 años en donde el norte está hundido en la pobreza. Ciudades vacías, tecnología reatrasada y electricidad, sistemas de electricidad obsoletos. En las noches hay apagones con el fin de ahorrar energía, mientras que en Corea del Sur es tecnología de punta, hay libertad económica. Algo muy interesante es su nivel de producción, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto o el Producto Per Cápita, que lo que se hace es tomar la riqueza que hay en una nación y dividirla entre la cantidad de habitantes que allí hay. Ojo a estos números, estas notas son del año 2012. Para 2012, el Producto Interno Bruto, es decir, lo que producía una nación en la sumatoria de todos sus habitantes, es de $20,000, mientras que en Corea del Norte su Producto Interno Bruto es de tan solo $2,000. Imagínese usted. Eso significa que no hay producción, solo hay gastos, mientras que en Corea del Sur hay producción, hay libertad económica, y no solo libertad económica, sino religiosa, y ya hablaré de eso. En Corea del Norte, el foco principal es trabajar y fortalecer el ejército y las políticas de comando y control dentro de la nación. Y es interesante también que a la fecha Corea del Sur es el país que más misioneros envía en todo el planeta, superando aún a los Estados Unidos. Los Estados Unidos históricamente han sido uno de los países que más misioneros han enviado por todo el planeta. Actualmente no es el caso, es Corea del Sur. Tanto que en Corea del Sur hay una de las iglesias más grandes de todo el planeta. Significa que la influencia del pensamiento de la cosmovisión cristiana ha ayudado a impulsar económicamente a una nación, mientras que en Corea del Norte menos del 1% son cristianos y es un país pobre. El verdadero consecuencia del pecado en la economía es crea dependencia y crea pobreza y opresión, principalmente para los cristianos y también otras religiones. Bien, y con el fin de empacar y cerrar con broche de oro esta lección número 12, el autor nos habla de la guerra espiritual que hay entre el reino de Satanás y el reino de Cristo. En otras palabras, es una gran batalla que se libra desde el principio del mundo, de la creación del mundo, con el fin de dominar el mundo en su aspecto económico, educativo, social, religioso y mucho más. El pasaje principal es Génesis 3. Por supuesto que este pasaje es altamente influenciado por la interpretación reformada de la Biblia, en donde es Dios quien inicia una guerra contra Satanás, porque él dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y luego el autor también nos cita en Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice: las puertas del Hades no podrán contra la iglesia de Jesucristo, es decir, con la iglesia es la que va atacando.
Entonces, desde los inicios ha habido una guerra espiritual y en medio de eso está la economía. Él habla del ejemplo de Faraón cuando había opresión y lo pone en relieve como el sistema de Faraón en Egipto era un sistema de comando y control. Ya lo vimos que él controlaba la producción, los medios de producción, el trabajo, el producto, absolutamente todo. No había día de descanso. Las personas eran esclavas absolutamente y eran sometidas a él sin capacidad de libertad para pensar, para producir arte, para entretenerse ni para adorar a su Dios. Luego Dios los libera y eventualmente también llega otros imperios como el de Babilonia y el Imperio Romano que también buscan esa guerra espiritual que se transmite y se comunica en el ámbito y la esfera económica. Es decir que, de nuevo, este estudio nos muestra de que somos agentes creados para vivir en un mundo material, en un mundo físico, y que lo espiritual no ha de separarse de lo material, son las cosas conectadas. Mientras más opresión económica exista, gracias a esta guerra espiritual, a que decaen los valores éticos y morales cristianos, más opresión, persecución y dificultades habrá para los cristianos. Mientras más libertad económica exista, más libertad, más protección a la vida y a la propiedad privada, más posibilidades habrá de que se expanda el cristianismo. Y adicionalmente, los hijos y nietos también podrán ser agentes más eficaces para el reino, pues como lo explicó en el capítulo de la educación, a medida que los valores cristianos se promueven y se enseñan libremente, pues se podrá transmitir de generación en generación este pensamiento de mayordomía, pero a medida que decaen esta enseñanza, la influencia del cristianismo se agotará. Y bueno, espero que esta reseña le dé una idea. Aunque en algunos videos me expandí más que en otros, tenga por seguro que al descargar el libro tendrá mucho más documento para estudiar, para enriquecerse y para explorar. Espero que le sirva de ayuda para su iglesia, su escuela dominical, su grupo juvenil o su equipo de empresarios. Es útil porque le dará una forma de pensar, una óptica de cómo funciona el mundo, el ejercicio de tomar buenas decisiones para la gloria de Dios, de administrar aquello que Dios nos dio, de hacer buenos cálculos económicos, de discernir la lucha entre cosmovisiones que existen en el mundo, de entender el objetivo de la educación, de identificar cómo nuestros partidos políticos están en pro de estimular o de restringir nuestra mayordomía como individuos y que todo esto nos ayude a vivir como mayordomos delante de Dios en este mundo. Chao, saludos, recuerda suscribirte, compártelo, déjame tus comentarios, descarga el libro y